Kaixo, teleikusleak. Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. El aislamiento internacional de España empieza a ser agobiante y el régimen busca apoyos. El presidente norteamericano Harry Truman desvela en el mes de marzo las líneas de su doctrina sobre estrategia mundial. Lo que dice tiene gran importancia para España y los medios oficiales lo recogen ampliamente. El discurso anticomunista de Truman es un acicate para hacer nuevos intentos de acercamiento. El gobierno, que solo tiene un encargado de negocios en Washington, envía como embajador al exministro de Exteriores, José Félix de Lequerica, que no recibe el plácet del Departamento de Estado americano por su pasado como embajador ante el régimen colaboracionista de Vichy. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha iniciado un entrenamiento dentro y fuera de la isla Menorca de España. Participaron más de 1.200 militares en la tierra. En base de San Isidro de la OTAN ocurrió, así como 150 efectivos de tropa, 12 oficiales y 150 marinos civiles de fuerzas de choque y de apoyo naval de la OTAN. El organismo afirmó que el ejército tiene como objetivo la formación de la coordinación entre la fuerza de respuesta de la OTAN. Estas maniobras suceden en medio de las tensiones entre Ucrania y Rusia por las manifestaciones populares al sureste ucraniano. Militars desplaçats des de 20 països diferents a Menorca posaran a prova la capacitat del quarter general de Bétera a València, no només per mobilitzar efectius terrestres, sinó també marítims i aeris. Això se fa a causa d'una reducció de les forces que gestiona l'OTAN. Les maniobres actualment que s'estan fent en aquests moments gestionen un conflicte hipotètic a través del qual un país membre de l'Aliança Atlàntica demana ajuda a l'OTAN a causa d'un hipotètic també conflicte, una intervenció militar. Han triat Menorca per desenvolupar aquesta acció, aquestes maniobres militars, diuen per la proximitat que hi ha entre el quarter de València i Menorca i també per la bellesa de l'illa. Per això ben aprofiten el seu temps lliure i els comerciants també en treuen profit. En aquesta operació se simula un atac a una illa d'Estònia, que és membre de l'OTAN, que demana ajuda a l'Aliança. Precisament Menorca simula aquesta illa estoniana, convertint la base de Sant Isidre en el centre neuràlgic d'operacions d'aquestes maniobres. Morenés, el ministre de Defensa, ha celebrat que Menorca hagi estat l'escollida per acollir aquest operatiu, ja que ha estat escollit per ser un lloc rellevant pels objectius d'aquestes maniobres. I ha agraït als menorquins la seva col·laboració per l'ús que han fet d'alguns elements logístics de l'illa. Espanya serà el primer país de l'OTAN en certificar el quarter general de Bétera per a operatius conjunts dels exèrcits de terra, mar i aire. Això serà possible gràcies a l'èxit de les pràctiques que 1.200 militars realitzen des de la setmana passada a Menorca. Probablemente este es un cuartel general que se está certificando, el primero de los cuarteles generales OTAN que se certifica para una acción conjunta, lo cual nos debe a todos enorgullecer de que seamos el primer país OTAN capaz de ser certificado en este sentido. Y realmente a mí como ministro de Defensa me da una extraordinaria satisfacción y además una cierta orgullo a la hora de sentarme el día 5 de junio con mis colegas en OTAN de que somos capaces de hacer esto tan bien. El ministre de Defensa ha visitat la base de Sant Isidre a Maó, on s'ha desplegat l'operatiu amb l'objectiu d'avaluar la capacitat real de coordinació de les forces armades conformades per militars de 20 països diferents. Menorca s'ha convertit durant els exercicis en l'illa fictícia de Bòtnia, que atacada militarment demana ajuda als aliats atlàntics. El ministre ha informat que fins avui els exercicis es duen a terme sense incidents.
La OTAN concluye sus ejercicios militares en la base de San Isidro, en la isla de Menorca. Las maniobras han durado 10 días y tenían como objetivo poner a prueba la capacidad del bloque de responder de forma urgente a un ataque en cualquier parte del mundo. Además, los ejercicios se han realizado para certificar la preparación del Cuerpo de Despliegue Rápido, cuyo cuartel general se encuentra en Valencia, y la Fuerza de Ataque Naval y de Apoyo de la OTAN, que tiene su base en Portugal. Los ejercicios se llevaron a cabo al borde de una nave militar estadounidense. El ministro de Defensa español presenció los simulacros y dijo que la certificación del cuartel en Valencia es algo que debe enorgullecer a España. Sin embargo, para la organización política Candidatura de Unidad Popular, estos ejercicios representan una ocupación militar del territorio de Menorca. Es lo que le ha dicho a RT el portavoz de su Secretaría de Comunicación, Josep Garganté, quien también opina que las maniobras degradan la imagen de la isla. Denunciamos las maniobras que están realizando la OTAN en la isla de Menorca. En concreto, son 1.400 efectivos que normalmente están en la base del país valenciano, que han sido desplazados, y entendemos que esto, aparte de significar una militarización del territorio de Menorca, que además fue declarado reserva de la biosfera en el año 93, malmeten la imagen de esta isla, aparte de que para nosotros es una ocupación militar en toda regla, obviamente con el permiso del gobierno español. Desde nuestro punto de vista, la OTAN es una organización criminal, es una organización terrorista que efectúa sus misiones en contra de los pueblos solo para defender el imperialismo, y por lo tanto nos oponemos totalmente a esta militarización de parte de los países catalanes. Desde nuestro punto de vista, la OTAN es una organización criminal, es una organización terrorista que efectúa sus misiones en contra de los pueblos